¿Cómo están? Tenía tiempo que no había estado subiendo videos y hoy quiero platicarles sobre por qué vivir con la herida de rechazo es una... Y empecemos. Yo hice consciente mi herida del rechazo cuando tenía aproximadamente 17 años, pero no la había trabajado hasta apenas hace unos meses debido a que yo no sabía que tenía esta herida de rechazo. Pero ahora que regreso a mis años pasados, me doy cuenta que vengo cargándola desde hace mucho tiempo y que venía cargando con este peso que yo no era consciente de ello. ¿Por qué les digo que yo me di cuenta que a los 17 años yo tenía la herida de rechazo? Porque cuando yo iba en la escuela, recuerdo que a partir de mis 17 años, mis compañeros, yo tenía una compañera con la cual yo me llevaba mucho y tenía otros compañeros. Realmente yo nunca fui de muchos amigos, pero sí tenía a compañeros que a veces me iba a jugar con ellos en el recreo. A partir de esta edad yo noté que las personas se empezaban a separar de mí, empezaban a hablar mal y pues ya casi nadie me quería hablar. De hecho hasta desayunaba solo y en la salida me iba caminando solo para irme a mi casa. A mí sí me dolía, pero al mismo tiempo lo intentaba cubrir con la máscara de no me importa porque yo puedo estar solo y no me interesa su compañía. Cuando en el fondo de mí sí me dolía. A mí sí me dolía desayunar solo, aunque yo me hacía el fuerte y decía, no, pues no pasa nada, yo puedo con esto, yo puedo desayunar solo. Pero sí veía los grupitos de otros compañeros como entre ellos pues bromeaban y a mí sí me hubiera gustado pues tener ese compañerismo. Entonces, yo a mis 17, las personas veo que me empiezan a rechazar, mis compañeros, y al igual mis padres, sentía que mi familia me tenía como rechazado. Entonces, yo sentí que era algo normal, que tal vez era mi culpa por mi actitud, por mi comportamiento, porque realmente mi comportamiento y mis actitudes, pues sí eran, pues negativas, no eran como para tener amigos, sinceramente. Mis actitudes sí estaban por los suelos. Entonces pues yo dije, pues bueno, me quedo solo y pues lo tolero, ¿no? Entonces esto derivó a que yo cayera en depresión. A partir de mis 18 años yo estuve en un proceso de depresión, estuve con psiquiátricos y realmente nunca me sentí mejor. Esto es algo que tal vez se tenga que decir, pero a mí los psiquiátricos nunca me ayudaron. Tal vez les hable de esto en otro video, porque también para mí es un tema importante, ya que creo que hay muchos jóvenes que se encuentran en depresión y no saben cómo ayudarse ellos mismos. No estoy diciendo que yo tenga la clave para salir de la depresión, pero conozco mi mente. Entonces cuando empiezan mis síntomas de depresión, sé qué es lo que la puede ayudar. Y generalmente cuando alguien cae en depresión es porque esa persona quiere hacer más, quiere ser ella, pero su alrededor no se lo permite y como que su alrededor quiere apagarla. En mi caso, pues es eso. Generalmente cuando estás en una depresión es porque estás ocultando tu verdadero ser y tu alma te está hablando de cierta manera para que tú despiertes ese ser de luz. Es la manera como yo veo la depresión. Un ejemplo, hace apenas unos días yo me estaba sintiendo en depresión y tuve un llamado a hacer este video. Les podría decir sinceramente que ahorita que estoy grabando este video, yo empiezo a sentirme mejor. Y muchas veces creemos que la depresión es porque nos falta algo material, que porque nuestra novia nos dejó, que realmente sí podría pasar que caigas en depresión por eso, pero no que continuamente te estés deprimiendo por mujeres.
porque la felicidad no te la tiene que dar otra persona. La felicidad viene de uno mismo. Entonces, yo creía antes que tener una bicicleta costosa me iba a dar muchísima felicidad y la tuve y no me dio felicidad, sino que incluso quería algo más caro. Después creía que teniendo la novia más guapa me iba a dar felicidad. También la tuve y fue por unos días, unos meses, y después vi otra chica más guapa y quería ir con la otra más guapa, y así era un ciclo sin terminar. Tuve que hacer una pausa porque es importante mencionar que si tú sigues buscando chicas y te das cuenta de que eres una persona ah, no promiscua, pero que te gusta tener parejas como una detrás de otra, me refiero a tienes una pareja en 3 meses y luego los otros 3 meses tienes otra y así, déjame decirte que tienes una gran herida y una falta de amor por parte de tu madre. Y esa falta de amor, pues, viene de un sufrimiento que le causaron a tu madre y que ahora sí que te lo entrega a ti. ¿Cómo se los explico? Un ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria, yo era de los hombres que les gustaba estar detrás de las chicas, que cada 6 meses tenía una nueva novia e incluso me decían, recuerdo que me decían, no manches, Fel, cada 6 meses cambias de novia. Y a mí se me hacía algo normal, o sea, normal entre comillas, porque pues yo decía, no, pues qué chido, ¿no? Porque hasta veía que algunos hombres tenían envidia de, pues cómo le hace este cabrón que está todo flaquito y moreno. Y pues para mí hasta parecían competencias, ¿no? De a ver quién agarraba más. Pero con los años me di cuenta que realmente lo único que a mí me hacía falta era el amor de mi madre. Y esta es una verdad que no todos están preparados para entenderla o para atenderla, debido a que para una persona es muy importante el amor de su madre y de su padre, y sobre todo para un hombre. Fue difícil para mí el hecho de aceptar que a mí me hacía falta más bien el amor de mi madre que el amor de otras mujeres, porque el hecho de yo estar yendo de una mujer en otra era como queriendo buscar ese amor que mi madre no me daba. Ahora, puede que mi madre vaya a ver este video y lo último que quiero es hacerla sentir culpable, porque realmente ella hizo lo que pudo, así como muchos de la generación de mi madre hicieron lo que pudieron con sus hijos porque tuvieron una vida muy difícil. Ahorita nosotros tenemos el internet a la mano, ellos ni siquiera podían pagarse un psicólogo, no tenían tal vez tiempo o no tenían el conocimiento de, de entender o de hacerse ver que necesitaban ir a terapia por lo que los hicieron sufrir sus propios padres. Y así 7 generaciones atrás. Entonces, mi madre lo que hizo fue que en vez de entregarme ese tiempo y amor que yo hubiera querido, pues lo que hizo fue entregarme las herramientas para que yo pudiera sobresalir como hombre en esta vida. Porque ahora que yo estoy en mi propia casa y tengo mi propia familia, me doy cuenta que las cosas para muchos hombres en la actualidad son muy difíciles, y más si no te entregan las herramientas para salir al mundo laboral. Veo muchos hombres que están batallando, muchos hombres que no tuvieron las herramientas que les gustaría tener. Y realmente a mí me dieron las herramientas, fui a la escuela, nunca puse atención, copiaba las tareas, las pagaba, pero aprendí algo importante que fue el inglés.
Y en el pueblo donde nosotros vivimos es muy importante hablar inglés porque somos un pueblo donde hay mucho turismo. Entonces, con que yo haya aprendido poquito de matemáticas, poquito de historia e inglés, yo con eso tuve las herramientas para poder, ahora sí que sobrevivir en el mundo laboral, porque es muy competente. Y a muchas personas obviamente tenían más recursos y tenían más tranquilidad como para estudiar. Y ya después les hablaré del tema de qué es lo que pasa cuando tu padre se va en tu inconsciente. Porque cuando un padre se va, tiene que ver con el tema de rechazo, porque en mi caso fue así. Yo tuve un padre que se fue, entonces lo que generó en mi madre fue un rechazo hacia mí, pero no porque se haya tanto ido, sino por las acciones que hizo al irse. Entonces, mi madre en su estómago generó un rechazo hacia mí, el cual era inconsciente durante los primeros 15 años de mi vida, hasta que lo empecé a ver obvio, cómo las personas se alejaban de mí, me dejaban de hablar, y ahora va algo más importante de lo que les quiero hablar, y lo tengo aquí anotado porque no quiero que se me olvide. Digamos que lo menos importante fue cuando me rechazaban en la escuela. La verdad es que eso no me importa mucho. Lo que me interesa más hacerles llegar es que muchas veces nosotros en el mundo laboral queremos emprender. Y aquí fue cuando sí me dolió, que yo quería salirme de mi casa desde los 15 años, entonces yo me iba a trabajar, después vendía bicicletas, después era maestro de tenis, hacía muchas cosas. Pero cuando entré a la universidad, al mismo tiempo iba a bienes raíces. Y ahí fue cuando me di cuenta literalmente de mi herida del rechazo, cómo era tan obvia. No me di cuenta en ese momento, pero sí después de hacerme las preguntas necesarias sobre por qué no vendo, por qué las personas me rechazan. Como les dije, estuve en bienes y raíces, estuve un mes, 2 meses, 3 meses, hacía todo lo que me decían por vender, hacía mis publicaciones, me iba a prospectar, me iba a los bancos, hacía videos, estaba presente en las reuniones de pues las que hacen para mostrar todos los desarrollos nuevos por vender. Y pasaban 4 meses, 5 meses, 6 meses, yo en la oficina, a mí me daba muchísima vergüenza llegar a la oficina porque había otros que entraban al mes y vendían. 2 meses llegaba alguien nuevo y vendían. Y a lo mejor era algún familiar, pero eso no importa. Lo que importa es que vendían. Y para mí era frustrante porque yo decía, pues estoy salado o qué. Entonces eso me llevó a preguntarme qué pasa. ¿Qué pasa conmigo? Estoy salado, me embrujaron, tienen un muñequito vudú que están pinchando, no sé. Llegué a imaginar que mis papás me querían controlar, manipular para que me quedara en casa. Yo sentía como que me estaba saboteando de todas las maneras. Aunque yo, dentro de mí, yo quería salir de casa. Entonces estuve un año hasta el día que dije, ya estuvo bueno, ya luché suficiente según yo, ya hice lo que pude y como mi madre me prestaba 1,000 pesos semanales para que yo pudiera ir a bienes raíces, llegó un momento donde la deuda ascendía a 60,000 pesos. Ya era una deuda que yo decía, ya, o sea, ya fue suficiente, ya 60,000, ya no te quiero deber más. Entonces lo que hice fue, me salí, también me salí de la universidad y después, al mismo tiempo que yo me salí de bienes y raíces, llegó una persona a venderme ollas y sartenes de Royal Prestige. Y entonces dije, órale, pues le entro también a vender. Entonces cuando renuncié de bienes y raíces le dije a mi gerente, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por la oportunidad, pero ya me voy. Ahora me voy a poner a vender ollas y sartenes. Y pues así fue. Estuve 3 meses vendiendo.
nuevamente, únicamente vendí en 2 ocasiones, lo demás fue rechazo. Tuve que parar porque dije, no, pues yo necesito dinero. Y a los meses regreso, hago una venta y lo mismo, rechazo, 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 rechazo hasta que me cansé. Entonces lo que hice fue que me di por vencido y me puse, ahora sí que en un trabajo normal. Pero yo tengo un espíritu fuerte, un alma fuerte, la cual nunca me dejó darme por vencido, porque a pesar de que yo estaba en un trabajo y hay muchas personas que se conforman con simplemente tener un trabajo, yo nunca fui así. Yo siempre quise ser alguien, como no simplemente ir a un trabajo y después salir a las chelas y el fin de semana ir a jugar un partido de fútbol. No, mi ser siempre me pidió ser algo más. Y hasta la fecha sigo siendo la misma persona, sigo siendo de ese espíritu firme de querer ser alguien más. Y estuve mucho tiempo apagando mi luz para no incomodar a las personas. A lo mejor esto va a sonar como que soy arrogante o narcisista. De igual modo, no me importa. Pero creo que tengo un mensaje que dar y tengo conocimientos que quiero compartir con ustedes porque no fui despertado para quedarme callado. Y menos siendo joven. Tengo una terapeuta que está llevando mis energías y ambos nos preguntamos, ¿por qué tan joven? ¿Por qué sé de esto tan joven? Pero yo sí sé por qué. Porque estoy consciente de que hay mucha oscuridad en el mundo. Y siempre tiene que haber una luz que contrarreste esa oscuridad. Y yo quiero ser esa luz. Sé que hay muchos jóvenes que están perdidos, sé que hay muchos jóvenes que fueron abandonados por sus padres, sé el sufrimiento que causa no tener un papá, aunque para muchas personas es algo que tal vez no afecte, sí afecta. Yo ya estuve sin papá, tuve a mi padrastro, que no le digo padrastro porque él estuvo desde el segundo mes a mi lado cuando yo nací, pero al final de cuentas no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo un papá de sangre y un padrastro a pesar de que te entregue todo su amor, porque tú tienes una genética, tú tienes gustos particulares que vienen de esa genética, y si los intentan ocultar, lo único que va a pasar es que vas a ocasionar conflictos con la misma familia y al final de cuentas solo vas a tener un hijo resentido con la madre por haber tratado de ocultar al padre real, que en mi caso fue así. Luego les contaré la historia de qué fue lo que pasó, lo cual derivó a una herida del rechazo. Pero el tema más importante que yo quería tratar con ustedes es, si ven que sus compañeros los están rechazando, se sienten rechazados por su familia, están en las ventas y se sienten rechazados, sienten que las mujeres los rechazan y no saben qué pasa con ustedes, pues tienen una herida de rechazo que tienen que hacer consciente para que dejen de estar en sufrimiento. Porque yo se los puedo decir, es una herida muy, muy fea. Muy, muy fea. Los puedo entender. Ahora, hay alternativas para tratar esa herida. Una de las alternativas que a mí realmente me ayudó fue mi primera constelación familiar. Detrás de una constelación familiar hay cierto misticismo que yo no les puedo explicar, pero sí puedo decirles que realmente funcionan. Yo ya estuve en una constelación, ya hice un video acerca de constelaciones, pero
nada como ir a una y estar presentes y descubrir el lado místico que tienen que no puedes explicar, porque todos somos una unidad. Todos estamos conectados. Aunque no lo creas, todos podríamos entender el sufrimiento del otro. Pero esto es algo que tal vez muchas personas no lo crean hasta que lo viven. Entonces, tener la herida de rechazo tiene su solución solo si tú quieres salir adelante de esa herida y si quieres realmente dejar de lado el sufrimiento familiar. Si tú eres una persona que siente que está cargando con mucho sufrimiento, que no la entienden en su casa, te encuentras deprimido, no quieres ir a trabajar, no tienes ganas de vivir tu vida, yo creo que hay una tristeza detrás de ti que vienes cargando. Hay veces que no sabemos expresarlo porque no tenemos las herramientas, no tenemos la información, pero a mí sí me gustaría decirte que la depresión se puede curar y no es para siempre como te la hacen ver. A mí me dijeron que yo tenía una situación en la cual toda mi vida iba a tener que estar consumiendo pastillas. Aquí estoy, no es cierto. No tuve que consumir pastillas. Tomé clonazepam 3 meses para poder dormir, porque mi mente de tanto que trabajaba, mi mente creía que por las noches el hecho de seguir trabajando iba a conseguir éxito. Pero después, con información que obtuve, me di cuenta que es todo lo contrario. Tienes que apagar tu mente para que descanse y haga su proceso de descanso. Porque si no, al siguiente día, cuando tienes una mente desenfocada por falta de sueño, no sabes tomar las decisiones correctas. Entonces lo que mi mente hacía era que constantemente estaba trabajando debido a que inconscientemente mi mente sabía que yo no tenía un papá y que no iba a sobrevivir en la selva, pues mi mente quería funcionar rápidamente para idear algo que me sacara pues se podría decir de pobre según yo, cuando realmente pobre no era. Yo estaba en una situación cómoda, pero tal vez para mí en ese momento pues no era muy cómoda. Entonces, sí puedes salir de la depresión, no necesitas psiquiátricos, solamente necesitas información correcta.